Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Beat Astral. Hola, bienvenidos a El Beat Astral. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que se llama Camilo Rusi. Es para mí un honor que haya aceptado esta invitación al Beat Astral. Les voy a platicar de quién es él. Es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, que es un evento en el que por primera vez se reunió a 20,000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte, para aprender a vivir en paz los duelos y los cierres de ciclo. Él es acompañante de duelo, guía de libertad personal, líder en educación sobre la muerte. Se entrenó como ingeniero y hace más de 10 años se dedica al desarrollo humano. Hoy se especializa en revelar y reemplazar los patrones subconscientes que limitan tu experiencia de vida, incluyendo hacer las paces con la muerte. Es conferencista internacional y ha creado capacitaciones para organizaciones multinacionales. En 2021 puso en marcha la primera escuela de la muerte, que es el lugar para encontrar la plenitud en vida. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Caro, dichoso de estar aquí compartiendo contigo y con tu público hermoso. Gracias por la invitación. Un placer. Oye, pues, es que la verdad no había nadie así más ideal que tú para este episodio que vamos a platicar de Plutón. Como saben, en esta temporada estamos hablando de la energía de los planetas, estamos explicando de qué va cada uno de los planetas, cómo es su energía y cómo se puede ver de una forma práctica en nuestras vidas. Y yo creo que la energía de este planeta, pues tú la vives tal cual todos los días, has hecho de ella creo que casi tu propósito, y les voy a platicar de qué va la energía Plutón para que después tú nos platiques cómo ha sido este camino contigo y con esta energía. Plutón es el planeta que habla de la crisis y de la transformación. Está muy relacionado justamente con la muerte y con la regeneración. Y hablamos, cuando hablamos de esta energía, sí hablamos de muerte física, pero también de muerte no física, como los cierres de ciclos, como todo lo que se transforma, como piensan cuántas veces en su vida ustedes han dejado morir ciertas cosas para poder entrar y para poder transformarse en nuevos espacios, en nuevas etapas, en nuevos proyectos. Plutón es un planeta que también habla mucho como de finanzas, como que es una energía que le da luz a todo eso que de repente nos resulta incómodo. Temas tabús como finanzas, como la sexualidad, como esta parte de los procesos de duelo, de pues como lo que normalmente no se ve y nos hace sentir vulnerables. Plutón representa un poco como el proceso de nuestra alma, el proceso de la evolución y la transición evolutiva de nuestra alma. Y si se acuerdan, en episodios anteriores les he platicado que los planetas rigen ciertos signos. Plutón rige a Escorpio, es corregidor de Escorpio. Y es súper interesante porque antes de comenzar a grabar, Camilo y yo estábamos platicando, me decía, es que además yo tengo a Plutón en casa 8, en Escorpio, que casa 8 también habla de transformación, tiene la energía como muy parecida, y también lo tiene en Escorpio, entonces ambos tenemos a Plutón en esa posición. Entonces nuestra vida de alguna forma se trata de transformar. Y de poder darle la vuelta y de poder reinterpretar y de poder vivir y fluir en estos cambios constantes y cambios profundos que ocurren pues cuando de verdad como lo aceptamos. Creo que esa es una parte como muy clave, ¿no? Y fundamental. Cuéntame, Camilo, ¿qué fue lo que te hizo voltear a ver esto? ¿Cómo ha sido tu proceso y cómo has conectado con la transformación y en qué momento te diste cuenta de que, pues, aquí... Caro, me encanta lo que dices porque coincide de una manera pues casi impecable con gran parte de mi historia de vida, que fue crisis tras crisis tras crisis. Sí. Digamos que eso fue un patrón que yo noté fácilmente porque era muy evidente en mi vida y empezó con crisis de autoestima cuando estaba muy pequeñito, comenzó con crisis de duelos no procesados cuando estaba muy pequeñito, continuó con crisis de pareja, continuó con crisis de trabajo. Imagínate que yo soy ingeniero ambiental y hice un cambio de carrera drástico, también cambié varias veces de país. Bueno, crisis tras crisis tras crisis, que hoy en día yo
me siento mucho más amigo de la palabra crisis, porque la tomo como lo que es, como una transformación. Y claro, una transformación intensa. Yo creo que lo que transforma una crisis en una crisis indeseable es básicamente que uno luche contra ella, ¿sí? Y entonces eso fue lo que pasó durante la mayor y primera parte de mi vida, que pues yo decía, yo no quiero que esto cambie, yo no quiero que esta crisis que ya está sucediendo me suceda. Entonces, además de la incomodidad natural de la crisis, pues yo me sumergía en una incomodidad interior, en una lucha, en una fricción interior contra lo que es en la crisis. Sí, como una resistencia, como o sea, está aquí, pero esto que les decía de como lo clave es aceptar y de repente cuando no aceptas, es como, pues ya lo tengo aquí, pero no lo quiero ver, no quiero hablar de eso, no lo volteo a ver. Exacto, y eso es agotador. No sé si lo has hecho, lo has sentido, pero sí, todos los que lo hayan hecho creo que saben que cansa. Es agotador porque es que es mucha energía, es luchar, ¿no? Y si tú o yo, alguien ha luchado contra alguien, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, sabemos que requiere mucha energía, mucha atención, requiere de toda nuestra presencia luchar. Entonces cansa mucho. Entonces no es que luchar sea malo, es que luchar siempre es agotador. Entonces, cuando lo hacemos de manera inconsciente, como yo lo estaba haciendo contra mis crisis, pues uno termina enfermo. Sí, sí, dime. Pues es como luchar en resistencia. Y esto ya lo voy a conectar un poquito como con la energía de Escorpio, que también lo rige Marte. O sea, Marte es el planeta de la acción. Y entonces es muy diferente accionar con dirección, que es un poco la energía de Marte, que accionar en contra de lo que se está presentando, ¿no? Que ahí totalmente. Es cuando pena, ahí es cuando cansa, ahí es cuando, o sea, se vuelve agotador, tal cual lo dices. Sí, que esa es la definición del sufrimiento, luchar contra lo que ya es, o contra lo que ya fue, o contra lo que inevitablemente será. Y ahí es donde yo comencé a entrar en este mundo de la educación sobre la muerte, porque ¿qué más inevitable que la muerte? Entonces, cuando luchamos contra la muerte, cuando luchamos contra lo que sucede a raíz de la muerte, del duelo, pues vamos a sufrir. Ahora, no significa que el sufrimiento sea siempre malo, pero cuando lo elegimos de manera inconsciente y constante, pues vamos de nuevo a terminar agotados y no vamos a estar viviendo, vamos a estar ahí más como sobreviviendo. Entonces, a raíz de todas estas crisis, claro, pues fue que yo comencé a comprender que la vida es solo cambio, que la ilusión más grande que existe es la de la estabilidad, la de la quietud, y que cuando logramos hacer las paces con eso, no llega la felicidad, no llega la alegría, no llega la perfección, no llega que todo se sienta lindo, llega la ligereza, llega la paz. Es como ese sentimiento de quitarte la armadura, porque ya no estás luchando, estás en paz con lo que está ocurriendo, entonces te quitas ese peso de encima y toda esa energía que utilizabas para pelear con todo y con todo lo que sucede, pues ahora la puedes utilizar para disfrutar esta vida en plenitud. Es que se vuelve liberador, ¿no? O sea, totalmente. Sí, como te da una libertad diferente, como dices, no es como que ya hayas llegado a la meta de la felicidad o de la alegría, sino que al momento de integrarlo y de aceptarlo, se libera tanta energía que estaba como contenida, que entonces comienza, como dices, la ligereza, que comienza la fluidez, que comienza pues un nuevo proceso en el que lo reconoces como constante, ¿sabes? O sea, como una de las enseñanzas de este planeta es eso, como reconocer que en realidad lo único constante es el cambio. Uh-huh. Y me encanta cómo comienzas a platicarnos tu historia y cómo comienzas a decir, pues es que yo desde muy chiquito y mi vida se ha tratado de muchas crisis, porque todos hemos pasado por ahí, porque todos hemos vivido y no, o sea, sí pueden ser crisis como súper dramáticas, pero a lo mejor no tanto, a lo mejor lo único que falta es también como que nosotros podamos reconocer que
no sé, me cambié de ciudad cuando tenía 7 años y entonces como todo ese movimiento pues generó una crisis, implicó una transformación, yo no sabía cómo manejarlo, eso, ¿sabes? Entonces creo que es importante que podamos abrirnos a eso, a reconocer la transformación y a reconocer como las crisis en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, no solamente como nos han dicho todo el tiempo, que es cuando se muere alguien, o cuando, ¿sabes? Como que sean situaciones muy marcadas. Y creo que de eso también es mucho de lo que hablas en esta parte de cuando abordas el tema de cierre de ciclos, cuando abordas como esta parte de los duelos, no solamente son los duelos de las personas que se van. Sí, por supuesto, es que la vida es una transformación constante. Nosotros como que queremos entender todo, no sé si te has dado cuenta, pero nos la pasamos tratando de explicar, categorizar, clasificar, sistematizar. ¿Para qué? Para dar como un pasito hacia lograr controlar todo esto que estamos viviendo. Entonces, noticia número 1, es incontrolable, entonces medio que estamos perdiendo el tiempo, pero bueno, digamos que no, digamos que por allá hay algún vestigio de que sí podemos controlar algo. Ahora, entonces, noticia número 2, así logremos controlar eso va a cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Es un desfogue de energía gigantesco el buscar la estabilidad, el buscar el control, el buscar que nada cambie, porque es un estado constante de esta existencia. Nosotros, por ejemplo, en el tema de vida y muerte, dividimos analíticamente la vida por un lado y la muerte por el otro. ¿Sí? Si yo te digo vida y la mayoría de los que escuchan vida, yo les digo, ¿qué piensan cuando piensan en vida? Pues no sé, piensan en la naturaleza, en la montaña, en los pajaritos, en las mariposas, en Bambi por ahí saltando. Y si yo les digo muerte, ¿qué piensan? Ah, no, pues ahí sí más como un pantano y tal vez la muerte está con su capucha y pues algún esqueleto por ahí, o tal vez piensan en la muerte de un ser querido. Y claro, nuestra mente hizo esta diferenciación, pero resulta que en la verdad de nuestra existencia eso no es así. No están separadas y menos son opuestas, son lo mismo, son dos caras de una misma moneda, son dos tapas de un libro. Y ese libro o esa moneda se llaman transformación. Eso es lo único que hay. Nosotros, claro, a unas cosas le decimos, estoy súper vivo, a otras, ya estoy muriendo. Pero no, es que todo el tiempo me estoy transformando. Totalmente. Además, antes de que nos conectáramos, estaba escuchando un podcast de Vero Fuentes, que creo que la conoces, sí, que es Máxima. Y entonces ella también decía, así como de, pues es que claro, yo me estoy dando cuenta de que estoy en constante contacto con la muerte. O sea, siempre está presente, no es algo ajeno, no es algo separado. Y también es algo que yo repito mucho. Siempre digo como todo está profundamente conectado y hago hincapié en el profundamente y en el todo. O sea, hasta lo que no te imaginas está profundamente conectado a nivel incluso molecular y que puedas entender y ser consciente como de esta conexión y de esta relación que hay, por ejemplo, con lo que estás diciendo, de la muerte como todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay partes de nosotros que se están muriendo y que están viviendo y que están renaciendo. Y no solamente como en los proyectos que tengamos o en nuestro cuerpo físico, energéticamente siempre todo se está transformando. De hecho, por eso también es constante transformación. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. De acuerdo, exactamente, ¿no? Exactamente, claro. Otro error cuando pensamos sobre la muerte es pensar que la muerte es solo ese evento que ocurre al final de la vida física. ¿Sí? Y muchas veces caemos también en el error de pensar que va a ocurrir solo años después de vivir una vida larga. Y resulta que no, la muerte no es un verdugo por allá al final del túnel, al final de la carretera, sino que es más bien una compañera o una maestra, si la elegimos ver así, que está tanto a mi lado como en mí, ¿sí? La muerte siempre me acompaña desde el momento en que comienzo a fecundarme en la panza de mi mamá, en el útero. Entonces, creo que cuando lo vemos así, por un lado entendemos
que la muerte es absolutamente inevitable, no solo la muerte física, sino estar en contacto constante con la muerte. Y por el otro lado, como que pierde sentido estar peleado con la muerte. Es como si tú y yo nos amarran con unas esposas y tenemos que andar esposados toda la vida. Y entonces yo elijo decir, no, yo voy a pelear toda la vida con Caro. No me cayó bien, entonces vamos a estar peleándonos todo el tiempo, sabiendo que vamos a estar amarrados todo el tiempo, toda la vida. Sí. Sucede igual con la muerte, la vas a tener al ladito toda la vida y la vas a tener al ladito en sus diferentes manifestaciones, que hay muchas, como tú decías, ¿no? Está la muerte física, que es la muerte más famosa, pero la muerte física a su vez también tiene varias manifestaciones. Está la última muerte física, o lo que llaman en la medicina la muerte biológica, que es cuando el cuerpo muere. Sí, esa es la más famosa. Cuando ya hay cese completo de los signos vitales y la persona físicamente muere. Pero también hay como unas muertes físicas anteriores. Por ejemplo, si todos miran su mano en este momento, pues ahí, si tuvieran un microscopio, verían que hay células que están muriendo y células que están naciendo. Y eso está pasando constantemente en todos sus órganos, en todo. ¿Sí? Y también a veces cuando, por ejemplo, perdemos alguna capacidad física, no sé, cuando chiquitos tal vez éramos mucho más flexibles, entonces esa capacidad física muere y ahora ya no somos tan flexibles, o hay personas que pierden un bracito, un dedo, lo que sea. Entonces esa es como la muerte más famosa, pero hay muchas otras. No sé si quieres que entremos en un poco de detalle para dar una perspectiva. ¿Qué opinas? Sí, totalmente, porque sí me parece importante que reinterpretemos y que pensemos en la muerte más allá de la muerte física, sino de todo, o sea, como es que está cañón, porque cuando volvemos a esto de dejar de luchar y de que en cuanto lo aceptas y como que le das luz y lo haces consciente, se aligera mucho la carga. O sea, si yo hoy me estoy dando cuenta, sí, como me estoy dando cuenta, como realize, me estoy dando cuenta de que la muerte está ocurriendo todo el tiempo mientras tú y yo hablamos, ¿sabes? Sí. Más allá de las personas que se estén muriendo, sino como es mi relación, hablando yo, Caro, mi relación con la muerte se ve distinta y se aligera. Ayer hacía un live en Instagram y hablaba de los arcángeles. Y hay un arcángel que es el arcángel de la muerte, que es Azrael. Y entonces yo como que cuando lo descubrí, era como de, ¿cómo? Es el de la muerte. Esto que dices como de, pues es que es como una calaquita, como, ¿sabes? Es como muy oscuro. Y después como que investigué y un poco lo pude conocer mejor. Y esto se aligeró muchísimo, porque entonces entendí que él, pues no es como es el ángel de la muerte, es su función, lo que él hace es acompañar en este proceso a las almas energéticamente para que puedan trascender de la forma más amorosa posible. Y entonces como que cuando entendí eso fue como, qué increíble y qué bonito y qué ligero, como ya como se disipa, no sé si el miedo se disipa, pero sí se disipa como toda esta pesadez, ¿sabes? Sobre este tema. Sí, yo lo veo de la siguiente manera, Caro. Es como si el miedo a la muerte aumenta en la medida del desconocimiento que tenemos sobre ella. Sí. Siempre va a existir algo de miedo a la muerte, porque la muerte sí tiene una característica, es que nos tiene ciertos misterios. Hay misterios indescifrables sobre la muerte y por muy controladores y analíticos que seamos, pues hay cosas que no vamos a descubrir, ¿sí? Entonces siempre va a haber un factor, pero el miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad. No sé si alguna vez cuando chiquita te contaron historias de miedo en la oscuridad, ¿no? Que sale la mano debajo de la cama y te agarra la pierna, o el coco, o bueno, un sinfín de historias que suceden solo cuando las cosas están en oscuridad, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno entra a una habitación oscura que no conoces? Pues como que por allá surge una cosquillita de miedo y uno sabe que no va a pasar nada. Uno tiene la certeza que no va a pasar nada, pero igual siente miedo. Claro. Pero es un miedo pues que realmente es infundado, a pesar de que es muy real, porque esas historias pues son historias que en su mayoría no son reales. Sucede lo mismo con la muerte. Desde pequeñitos nos contaron historias sobre la muerte.
Y esas historias casi siempre involucraron mucho sufrimiento, involucraron mucho miedo, involucraron tabú, involucraron el no querer hablar. La muerte supuestamente no se habla. Si la muerte fue en unas condiciones que socialmente no se aceptan, como por ejemplo el suicidio, el asesinato y demás, eso no se dice, ¿no? No vayas a decir eso, di que le dio un ataque cardíaco. Entonces crecemos con todo esto, y en las películas, en los medios de comunicación, crecemos con que siempre que hay una muerte, tú ves a alguien desconsoladamente llorando. Si es que es una película, digamos, un poquito más de la vida real. Si son estas de acción que matan hasta el gato, pues ahí está todo el mundo babeando viendo la película y feliz. No le importa que maten a todo el mundo. Entonces fíjate las incongruencias que hay con la poca educación que recibimos con respecto a la muerte. Ahora, cuando comenzamos a ver la muerte por lo que es y no por lo que nos contaron, es como si entráramos a esa habitación oscura donde antes nos daba tanto miedo, que es la habitación de la muerte, con una velita, con una linterna, con una luz, ¿sí? Y entonces ya la vemos por lo que es. Y entonces el miedo que surge es el miedo razonable que surge en todos los seres vivos cuando se van a morir. No es ese miedo aumentado, lo llamo yo, por un montón de ilusiones que nos creamos de que quién sabe qué hay después de la muerte, que puedo sufrir, que puedo ir al infierno, que no sé qué. Entonces, el miedo a la muerte crece en función de las historias que nos contaron al respecto de ella. Entonces, creo que no es totalmente acertado lo que dices, es totalmente acertado, porque entre más claridad tengamos, es como encender una vela cada vez más grande o encender una luz cada vez más grande en esta habitación para ver la muerte como lo que es. Es un poco más sencillo. Tal cual, como pues vuelvo a lo que decía al principio, como aceptarlo. No, o sea, de repente esta parte de la aceptación también parece como muy, no sé, como muy etérea, como muy bueno, ¿y cómo lo acepto? O sea, como de que, pues es que es aceptación tal cual. No sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, ¿sabes? Pero sí, como pues, sin juicio, como sin todo este ruido exterior que dices de lo que me platicaron, o incluso de las propias experiencias que yo haya tenido con la muerte. O sea, o a lo mejor, no sé, vi cómo se murió mi abuelito, o a lo mejor lo que sea que haya, o sea, la experiencia que hayas tenido, pues eso también crea estos como, pues sí, son como cuentos, ¿no? Que tu mente de repente se compra. Uh-huh. Y un poco hay que limpiarlo, que depurarlo, para poder verlo tal cual, puramente. Sí, y como dices, para poder aceptarlo, que hay, yo también he reflexionado sobre la aceptación muchísimo, porque si tú lees cualquier libro de duelo, te empujan a que llegues a la aceptación. Y entonces puede que se confunda este tema de la aceptación con la resignación o con la aprobación. Resulta que no. Para mí, la mejor forma que he podido definir aceptación es simplemente un estado en el que hay ausencia de lucha. Es decir, yo me dejo de pelear contra lo que ya es. ¿Sí? No significa que eso que ya es sea mi cosa favorita, no significa tampoco que sea perfecto, no significa que yo lo apruebe, no significa que lo hubiera elegido, no significa ni siquiera que tengo gratitud por eso. Simplemente significa que dejo de pelear contra que ya es. Y cuando, como habíamos dicho al principio, dejo de pelear, dejo de utilizar esta energía en luchar una guerra perdida, y entonces esa energía queda libre. ¿Sí? Ya me quito la armadura, me siento más ligero y puedo trabajar con lo que sí tengo en este momento, con lo que sí es, en vez de estar luchando con mi mente en el pasado, en el futuro, en otro lado. Es una guerra perdida, básicamente. Totalmente. Siento que cuando, o sea, hablando de esta parte de aceptación, se siente ligero. Sí, totalmente. Cuando aceptas, se siente ligero. No, es como, dices, es que ya lo acepté, pero y se siente más como resignación, como de, pues ya que, no, o sea, exacto. Se siente hay una gran diferencia. Ajá, se siente, a lo mejor no se siente pesado, aplastante, pero se siente como de, uy, pues hay como cierto descontento, y cuando genuinamente aceptas, se siente muy ligero.
Sí, totalmente. La resignación viene acompañada siempre de impotencia, de una fricción interna que no es explosiva, es simplemente resignación, como que se siente muy claramente, pero pues ya no puedes hacer nada al respecto y ya te dejas. Hasta cuando hablamos de eso gesticulamos, ¿sabes? Se gesticula así de, pues sí, como la resignación es así. Y cuando hablas de aceptación o de fluir, entonces es distinto como la expresión. Ajá, tal cual, ahí también se puede sentir. O sea, como si ustedes tenían duda de cómo le hago, pues pongan atención a lo que su cuerpo también les está diciendo. Pues nuestro cuerpo habla un montón, mucho más de lo que creemos. Ajá. Sí, totalmente. Oye, a ver, cuéntame cómo es que haces esta transición, ya que toda tu vida se trató de crisis y toda tu vida y entendiste que se trataba de transformación y decidiste justo transformar tu vida de ingeniero ambiental a crear una escuela de la muerte. Sí, fíjate que suena un poquito más rápido de lo que fue. Pues hubo sí. todo un proceso en la mitad. El paso número 1 para mí fue dejar de luchar contra las transformaciones, que es algo que aplico hoy en día. Si yo mañana, no sé, me nació volver a ser ingeniero ambiental, pues me entrego a esa transformación. No creo que sea el caso, pero ya no lucho contra esas transformaciones. Paso número 2, pues digamos que hubo un evento específico en mi vida que comenzó cuando yo era pequeñito, cuando tenía 8 años y entre comillas se transformó, se procesó, se integró casi 20 años después, que fue el fallecimiento de mi abuelito. Entonces yo cuando tenía 8 años, mi abuelito desarrolló cáncer de páncreas, pero como yo era pequeño en esa época y también, digamos que en mi familia, como en la gran mayoría de familias, pues uno no sabe qué hacer cuando hay una situación de estas con los niños, sobre todo. Le decimos, no le decimos, cómo le explicamos, se va a poner muy triste y entonces asumimos que eso es malo. Entonces, el caso es que a mí nunca se me dio como esa información. Que, ojo, esto no es un juicio a mi familia para nada, esto no es un problema personal, esto es un problema sistémico de la falta de educación sobre el duelo y sobre la muerte. Simplemente yo fui, entre comillas, como que pasé por ese problema. Entonces no se me dijo nada. El día que él murió, pues para mí fue un shock, ¿no? Porque, claro, o sea, de la nada, ¿cómo así que de la nada murió el abuelito? Claro. Y tampoco pude ir a los rituales funerarios por lo que era un niño, bueno, etcétera. Entonces, ese duelo quedó en un estado que se llama duelo congelado, ¿sí? Y ese duelo congelado no es como que desaparece, sino como que uno no lo procesa. Es un dolor tan grande que la psique dice, no, espérate, congelemos esto porque yo ahorita no voy a lidiar con esto. Y bueno, yo ahorita no voy a lidiar con esto, es que 20 años después seguía ese duelo ahí, pues congelado. De pronto en una sesión terapéutica surgió el tema, ni siquiera estábamos hablando de esto, pero surgió el tema de mi abuelo y yo sentí una tristeza desconsolante, pero ya en ese momento de nuevo no luchaba contra la tristeza, no luchaba contra lo que sentía. Entonces dejé que fluyera, así hayan sido 20 años, así la gente me tildara de loco por estar llorando así por un duelo de hace 20 años. Y ahí fue cuando sentí por primera vez esa ligereza de la que tanto hablo. Y como si yo hubiera cargado un ancla durante esos 20 años pesadísima, porque el duelo de un ser querido puede ser muy pesado, y la cargamos tanto que como que se nos olvida que la estamos cargando, ya asumimos que este es nuestro estado natural, hasta que de pronto se nos da la oportunidad de soltarla, la aprovechamos y decimos, este era yo, pero está así cañón, de ligero, ¿no? Soy. Claro. Está cañón perdón que te interrumpa. Para nada. Como a lo mejor algo de ti, en ese momento cuando tenías 8 años, dijo, no tengo la fuerza para enfrentar esto en este momento. Y la vida también es tan sabia que cuando es el momento justo y preciso y tiene que crear el impacto que sea que tiene que crear en tu vida, se presenta y te mueve de tal forma que bueno, ya no seguirás contando, pero de tal forma que has creado la Escuela de la Muerte. Sí, ahí digamos que el motivante de esta ligereza fue pensar como, por Dios, yo tengo que compartir esto. O sea, esto se siente demasiado lindo como para no compartirlo.
Claro. Entonces ahí empecé a compartirlo, ahí fue que comencé a organizar. Yo al principio dije voy a juntar unas 5 personitas, unos expertos y vamos a hablar sobre duelo y lo voy a abrir al público y va a ser gratuito. Bueno, esto se volvió una bola de nieve gigantesca. Enorme. Y bueno, resultó siendo el Congreso Internacional de Cierre de Ciclos que mencionaste al principio, con 30 expertos, más de 30 expertos, con 45 horas en video para abordar el duelo y los diferentes cierres de ciclo, con 20,000 personas. Es que esto a mí todavía no me cabe en la cabeza que 20,000 personas se hayan sumado a hablar abiertamente y a aprender sobre la muerte. Y para mí esto era nunca antes visto, justo por el tema tan tabú. Yo decía, no se van a inscribir, es que la muerte espanta a la gente, no se van a inscribir. Y resulta que al contrario, como es un tema tan callado, tan tabú, cuando se da una oportunidad respetuosa, abierta, incluso divertida, porque las entrevistas eran divertidas de escuchar, pues la gente lo aprovecha y lo aprecia mucho y recibimos miles y miles de mensajes de gratitud por este evento y obviamente ahorita lo vamos a hacer cada año, entonces esperen el próximo. En fin, digamos que esta ligereza fue algo muy sutil en mi vida personal, pero como que hizo el clic para que yo me diera cuenta como, es que por acá esto es hermoso y esto hay que compartirlo. Totalmente. Y por eso es que es tan plutoniano y tiene tanto que ver también con el proceso energético que estamos atravesando como Tierra y como humanidad, de que le estamos dando, o sea, cada vez le estamos dando más luz y más espacio y más incluso vida a este tipo de temas que resultan incómodos, que nos hacen sentir vulnerables, pero a lo mejor es repetitivo, pero volvemos a esto de integrarlos, porque no son algo ajeno, son algo que están ahí, pero solamente no se hablaba, solamente no se mostraba, y estamos en un momento en el que sí o sí hay que entender este rollo de la unidad, y entonces es eso, voltear a ver todo eso que nos ha causado tanta incomodidad, que nos ha causado tanta como vulnerabilidad, que nos dijeron que no había que hablar porque, como dices, es que si se suicidó, pues entonces ya no digas nada, ni lo menciones, y la otra persona está seguro, o sea, como decíamos al principio, sufriendo porque tampoco sabe cómo entrar a este proceso para de hecho poder sentir la ligereza de la que hablas y la aceptación, y para poder entenderlo como con un propósito mucho más grande, ¿no? Absolutamente. Yo creo que este es un proceso de hacer las paces con la incomodidad y con el dolor. Es que apenas yo le digo a la gente incomodidad y dolor, como que ya se alejan, como que ya se bloquean. Y qué tal que desde pequeñitos nos hubieran enseñado que eso no es lo más malo del mundo, que simplemente es lo que es incómodo, que duele, pero que está ahí por alguna razón. Es que si no fuera incómodo no le pondríamos atención, si no doliera no nos ayudaría en nuestro proceso de transición. Son cosas absolutamente naturales que nos hicieron creer subconscientemente que son errores de la creación. No, tú no llores porque es que eso es malo. ¿Cómo así? O sea, perdón, el creador, el que sea en que tú crees, se equivocó y entonces nos dio la tristeza, o se equivocó y entonces nos dio la incomodidad, o se equivocó y nos mandó el dolor. Bueno, entonces yo, todopoderoso, voy a corregir eso y voy a evitarlo. Fíjate el absurdo de todo este pensamiento. Pero claro, no, cuando yo lo digo, pues todas nuestras mentes analíticas conscientes dicen, sí, como que no tiene sentido, pero es nuestra reacción automática. Por eso digo que nos los metieron subconscientemente, ¿sí? Nos metieron este tema de la comodidad y de solo haz lo que te haga feliz. ¿Y qué pasa si algo me hace triste? Entonces fallé. O sea, la tristeza es mala. No, espérate. ¿Y qué pasa si algo me duele? Bueno, tal vez acá hay mamás que hayan tenido un hijo. ¿Les dolió? ¿Y su hijo es malo? No, ¿verdad? El dolor es parte natural de la vida. La incertidumbre, la incomodidad son el tejido de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra ese tejido? Porque nos enseñaron que eso era malo, que eso era
que eso se debía evitar. Creo que la raíz de todo esto es que no nos enseñaron a cuestionarnos. O sea, alguien te dice no llores y automáticamente tú sientes que debes reprimir tu llanto porque no te enseñaron a cuestionarte como, a ver, ¿será que lo que me dice esta persona está fundamentado? Porque a mí se me hace un acto casi que violento decirle a alguien que está haciendo algo, yo estoy siendo ese llanto, esa tristeza, y te dicen, no se hace eso. ¡Wow! Es súper no puedo ser yo. Y es violento. Exacto, es violento, es agresivo. Claro, la persona que lo hace probablemente no lo hace con una intención violenta, no lo hace, pero es que es muy diferente la intención del impacto que tiene. Yo puedo tener una muy linda intención y decirte ya todo va a estar bien y ya todo va, pero eso no cambia el impacto que eso tiene en mí. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos, no nos enseñaron a cuestionarnos, y si te dijeron toda la vida que la muerte es la mala y la muerte es el verdugo, por lo menos cuestiónatelo. No te estoy diciendo que me creas, solo que te lo cuestiones. ¿Sí? Entonces creo que esa es la raíz de la mayoría de estas confusiones que honestamente nos generan una cantidad de sufrimiento pues monumental. Es monumental lo que la gente sufre por esto. Todo ese ruido. Sí, todo ese ruido externo, todo ese como condicionamiento, o programaciones, como le quieras decir, como lo interpretes, porque pues claro, todos queremos el camino fácil, todos queremos pues ya, en 3 segundos, ya atravesé el proceso, en 5 minutos, sí, ya se terminó la relación, pues ya yo súper bien, bye, al que sigue. Y es como, no. Por ejemplo, para mí fue uno de que terminé una relación de muchos años y ya habían pasado como unos 6-7 meses y yo así como de, pues yo creo que ya estuvo, ¿no? Y de repente ocurre un evento, ¿no? O sea, como que me entero de algo y lo siento así durísimo y es como de, ok, esto pues tal vez no estaba tan procesado como yo creía. Y claro que me llevo a terapia, llego a terapia y me dicen, pues ¿qué crees? No has pasado tu duelo. ¿No? Y entonces, claro, comienza ahora sí desde un lugar diferente y desde un lugar como voluntario también, que creo que eso es importante, como la voluntad de querer atravesar el proceso tal cual, ¿sabes? O sea, en el camino claro que va a haber dolor, en el camino claro que va a haber también descubrimientos y aprendizajes, y claro que también se puede aprender con alegría, pero si no estamos dispuestos a vivirlo, difícilmente lo vamos a poder atravesar como en plenitud. Exacto, en plenitud, es que esa es la palabra, porque muchas veces cuando yo digo vamos a vivir nuestro duelo en plenitud, la gente inmediatamente confunde y asume que eso significa que nuestro duelo ya no va a doler tanto, que se va a sentir bonito, que vamos a aprender muchas cosas. No, plenitud a lo único que se refiere es a que tú recibes y aceptas todo lo que sea que la vida te presente. Y si en este momento te presenta una tristeza profunda, desconsolante, pues la aceptas y la vives. Y acá está la gran diferencia, acá es donde llega la ligereza. Esa tristeza igual va a llegar, sí o sí, porque la vida te la está, hagas lo que hagas, la rechaces o no. Entonces lo que tú tienes es como esta oportunidad de fluir con la tristeza, de aceptarla, de vivirla, y pasa, porque la tristeza no es una emoción eterna. O puedes ponerte tu armadura, puedes comenzar a gritar y puedes comenzar a luchar. Sí, es como, yo me lo imagino como si la vida fuera un río, y entonces el río de la vida, tú vas ahí metido, no te puedes salir porque ya te mueres, entonces no te sales, y el río digamos que va hacia la derecha, y resulta que hacia la derecha hay unas piedras y te va a doler, ¿sí? Puede que te pegues con esas piedras. ¿Tú qué puedes hacer en ese momento? Pues puedes luchar, puedes empezar a nadar contra la corriente, puedes gritarle groserías al río, puedes decir que por qué tiene que ser este río así. ¿Y qué pasa? El río igual te va a llevar a las piedras, ¿sí? O tienes otra opción, que digo yo que es un poquito más ligera, las dos son válidas, pero esta es menos agotadora, más ligera, y es decir, ok, me va a llevar a las piedras. ¿Qué hago con las piedras? Floto un poquito más alto, o si me pego, pues ya entonces pongo los pies para pegarme en los pies y no en la cabeza. ¿Sí me explico? Como que ya puedo utilizar esa energía que utilizaba luchando contra el río en abordar lo que sí está pasando, que es que me llevó a las piedras. Entonces ese es como
Mira, para mí la mejor forma que he encontrado de definirlo es lograr vivir la vida más que la mente, porque la mente es la que está peleando. ¿Sí? La mente es la que está luchando contra el río, la mente está luchando contra lo que pasó y lo que va a pasar inevitablemente y contra lo que está pasando. Esa es la mente. ¿Sí? El resto de allá afuera, en la vida, en lo tangible, en lo objetivo, en lo que sí está ocurriendo, pues simplemente ocurre, sin juicios de valor. Entonces, cuando tú comienzas a vivir más la vida, se libera un montón de energía mental que utilizabas para luchar. Y la puedes aprovechar más, la puedes disfrutar más. Es tan sencillo, pero nos programaron tan a lo opuesto, porque fíjate, ¿qué te dicen cuando estás estudiando? No, estudia fuerte, sacrifícate, trasnochate. Después, cuando estás trabajando, tienes que trabajar fuerte, nunca pares de trabajar, porque es que eso es lo que hace un buen ciudadano. Trabaja y trabaja y trabaja más. Sufre, sacrifícate por un mejor futuro. Entonces, si ves que nos meten automáticamente en estas luchas, claro, si yo vivo en una lucha externa, eso es porque vivo en una lucha interna. Y no, pues yo digo que esa es una opción, y los que quieran hacerla, pues bueno, y les damos agüita porque se van a cansar y van a estar agotados todo el tiempo. Pero la otra opción es dejar de luchar. Sí, la paz, esa paz interior de dejar de luchar, o sea, yo digo paz es lo opuesto de la guerra que tenemos contra la vida. Esa paz no es un objetivo al cual yo voy a llegar al final del río, no es un objetivo allá para el final de la carrera, es un punto de partida. Cuando yo tengo la paz como punto de partida, entonces el resto se puede vivir en plenitud. ¿Eso significa que todo se va a sentir bonito? No, pero yo no voy a estar derrochando energía en que ya no es así. ¿Sí? Es que está cañón como reinterpretar también eso de que, por ejemplo, la paz o la felicidad no es el punto al que llegas. Sí, no. Porque además se vuelve agotador e inalcanzable. Entonces, y es esta lucha y es esto tal cual, inalcanzable. Oye, a ver, cuéntame, o sea, porque ya está como a la mitad de la historia, ¿cómo se creó la Escuela de la Muerte? ¿De qué va? Me causa mucha curiosidad. A ver, pues bueno, la Escuela de la Muerte en realidad nació a raíz de que después del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, justo como te decía, recibimos demasiados mensajes de gratitud, algo inesperado, un desborde de gratitud y de personas contando sus historias y sobre todo de personas pidiendo más. Porque el Congreso es un evento de 4 o 5 días, súper intenso, súper completo, pero dentro de la duración de un año, pues es algo un poco efímero, ¿no? Entonces la Escuela de la Muerte nace para como ir más en profundidad, y son 5 semanas, 6 semanas más o menos, en la cual tú te sumerges en un proceso práctico, que eso es muy importante, teórico, práctico, pero principalmente práctico, para hacer las paces con la muerte. Y hacer las paces con la muerte, reitero, no significa que entonces ahora vas a adorar la muerte y ya no te va a dar miedo, ya no te va a doler. No, simplemente vas a dejar de estar luchando contra la existencia de lo que nos une a todos los seres vivos, que es la muerte. Entonces, es un proceso que prototipamos y que salió deslumbrante. O sea, es que no sé cómo más ponerlo, pero a la final lo que me di cuenta es que este proceso genera tanta gratitud, genera tanta plenitud en las personas, por lo que hablábamos al principio, porque cuando hablamos de la muerte es inevitable hablar de la vida. De hecho, justo le pusimos el título de La Escuela de la Muerte, el lugar para encontrar la plenitud en vida. Porque es que, claro, el tema principal es la muerte, pero se trata en realidad de la vida. ¿Y qué tal si esto nos los enseñaran desde pequeñitos? Pues viviríamos vidas muchísimo más plenas. Entonces, a eso le estamos apuntando. Es absolutamente virtual, es muy sencilla de tomar con respecto a agenda, horarios, no es un programa intensivo. Yo me capacité después de ser ingeniero en lo único formal que me he capacitado es en crear experiencias de aprendizaje. Entonces creé toda una experiencia de aprendizaje hermosísima en comunidad, virtual, accesible, divertida, retadora también, para que tú tengas un proceso pues de la mano, acompañado, pero muy profundo,
en un tiempo relativamente corto, que son las 5 o 6 semanas. Y bueno, nos volvemos como una familia. De hecho, yo les digo la familia Escuela de la Muerte, un grupo de graduados maravilloso que seguimos compartiendo, y los mismos de la primera generación toman la segunda porque siempre hay nuevo contenido. Yo traigo invitados, mejor dicho, está muy divertido. Ay, qué padre, Camilo. Muchas gracias, Sí. Muchas gracias. Ya vamos a terminar, vamos a cerrar porque ya se nos pasó casi 1 hora, no lo puedo creer. ¿A qué horas? ¿No? Muchas gracias por venir, me encantó, estuvo riquísima la conversación, gracias por compartirnos cómo vives las crisis y la transformación todos los días, por platicarnos de todo este impacto que estás generando y que estás causando y por darle luz a esto, a lo que casi no se le daba luz. Gracias, gracias, gracias. Con muchísimo cariño, Caro. Mil gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Un placer. Nos vemos la próxima semana en El Beat Astral. Adiós. El Beat Astral.